¿Cómo estás, Néstor? Y vamos a hablar de cuestiones de las que ya venimos hablando hace mucho a través de este programa y tiene que ver con la frontera. Esta vez porque ha sido viral y lo van a poder apreciar ustedes, un video de alumnos, de un grupo de alumnos, creo que 8 alumnos, que se sube un gomón a estas balsas improvisadas con gomas de tractores y cañas arriba para cruzar el río Bermejo. ¿Cuál es la finalidad de este cruce? Son ciudadanos argentinos o de doble nacionalidad que residen en Bermejo, Bolivia, pero que asisten a clases en Aguas Blancas, Argentina. La frontera hoy, Néstor, Ana, se encuentran cerradas. Por lo tanto, el único paso que pueden hacer estos niños que viven en Bolivia pero asisten a clases en Argentina es a través de un paso ilegal, y el único que está funcionando con habitualidad son los gomones. ¿Por qué hablo de esto? Porque no va más allá del peligro, en realidad, de que enfrentan estos niños al cruzar un río que por ahora no viene muy cargado, pese a algunas precipitaciones que hubo durante el fin de semana, pero aún así recordemos, semanas atrás, casi un mes atrás, la tragedia del Gomón, donde han perdido la vida, entre otros vecinos, 2 bebés, y estos son niños los que están cruzando el río Bermejo. Y acá hay otra cuestión de fondo. Hay muchos vecinos que tienen la tarjeta vecinal fronteriza, que viven en Bolivia, que son argentinos o tienen doble nacionalidad, y que trabajan en Argentina, estudian en Argentina, o simplemente van a hacer las compras a Argentina, y están optando por el paso en gomones. El fin de semana fue increíble la cantidad de vecinos que pasaban desde Bolivia y desde Argentina, hacían filas para subirse a los gomones. Y acá la otra cuestión de fondo, Néstor, porque están reclamando los conductores de las chalanas, los botes que hacen el paso legalmente por la frontera argentina-boliviana. Pero ¿qué es lo que sucede? Al estar cerrada la frontera, no pueden trabajar. Los gomones están trabajando ilegales y con mucha frecuencia. Las chalanas no pueden hacer el paso, representando una fuente de trabajo legal y, por ejemplo, para estos alumnos, mucho más segura para cruzar el río. Particularmente hay que resaltar y algo que estabas diciendo recién, Ramiro, y que me parece como muy importante. Estamos hablando de chicos que tienen la doble nacionalidad, argentina y boliviana, y consecuentemente se dan los casos inversos. Argentinos que viven en Bolivia, doble nacionalidad, y bolivianos que también doble nacionalidad de Argentina a Bolivia, que hacen este intercambio tan riesgoso con los gomones. Bueno, ¿cuál es tal vez la virtud de la situación? Que hace 4 años atrás un gobierno nacional optaba por implementar en una frontera como la es Salvador Massa y lo que es Pocitos Bolivianos y lo que es Argentina, Aguas Blancas y Bermejo Boliviano. Optaba por una tarjeta que se llama TBF, Tarjeta Vecinal Fronteriza. Es para hacer el paso con normalidad de aquellas personas que tienen una doble nacionalidad, ya fuese cual sea la situación por la que han obtenido esta doble nacionalidad, y además, Néstor, trabajan en Argentina, viven en Bolivia o viceversa, pero son personas que están constantemente haciendo el pase por la frontera, ya sea por el puente internacional o por las chalanas, pero en ambos pasos, al ser legales y estar cerrada la frontera, no pueden funcionar. Entonces, ¿por qué optan por un paso ilegal, peligroso y de riesgo literal de vida, como lo es el gomón? Ramiro, las autoridades de la zona han hablado en estas horas cuando estas imágenes se han viralizado, porque estamos hablando de personas, cuando uno lo ve a esto desde la capital, desde un escritorio, sentado en un despacho público, con la distancia que tenemos de la zona de frontera, sería interesante que nos describas lo que significa vivir y trabajar de un lado o del otro de una línea imaginaria que nosotros mismos hemos puesto para poder dividir situaciones. Con un dato importante, a veces los patios de la casa pasan la línea divisoria del país. Eso me parece importante que lo podamos describir. Vos estás ahí, contanos eso, ¿de qué se trata la frontera? Cuando hablamos de la frontera y de esto de niños que pasan de un lado al otro. Voy a disentir con Néstor. En este caso, si estamos hablando de la frontera oranense, porque es la frontera del departamento Orán, entre Aguas Blancas y Bermejo, la línea no es imaginaria. La frontera la marca un cauce natural del río Bermejo. Es decir, vos querés ir a Bolivia o ir a Argentina, tenés que cruzar el río. Si se da la situación
que menciona Néstor, en la frontera, en el departamento San Martín. Estamos hablando de Salvador Massa, donde el patio del vecino está la casa en Argentina y el patio en Bolivia. Esto es muy habitual aquí en el norte y en ciudades fronterizas. De hecho, se da la misma situación en Paraguay y en algunas fronteras en Jujuy con justamente la Quiaqui Villazón. Pero en realidad de lo que tenemos que hablar es de la apertura o no de la frontera. Porque vos decís, por ahí, sentado en un escritorio en Salta Capital, no podemos hacer mucha referencia. Por ahí es vana la comparación entre el patio de mi casa, que está en la frontera, y mi casa está en Argentina, pero sí tenemos que hablar de que ambas presidencias, tanto la boliviana como la argentina, continúan con la medida del cierre de fronteras por la pandemia, una situación entendible, pero también habría que haber salvedades. Por ejemplo, que estos alumnos no asistan presencialmente a clases, y eso lo tiene que tomar la decisión el Ministerio de Educación o simplemente la dirección de la escuela, que sabe que los alumnos están viviendo en Bolivia, pero ¿qué pasa? En el documento figura que viven en Aguas Blancas, entonces hay un montón de saltos legales que tal vez es difícil, abordar de manera conjunta en un gobierno provincial o nacional, y otra, un paso legal que incluye, en este caso, por ejemplo, a los niños, porque tampoco se le puede negar ni la identidad argentina ni la educación gratuita argentina que reciben aquí los chicos, pese a vivir en Bolivia, ¿no? Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por acercarnos la situación que se está viviendo en ese punto de nuestra provincia.